Muy bien, como ustedes pudieron notar, en las pantallas aparece un nombre, que es lo que vamos a estar hablando hoy, es el nombre de la enseñanza para aquellos que están apuntando, que apunten en su celular, en sus libretas. Y hoy vamos a estar hablando acerca de perspectiva. Diga conmigo, perspectiva, perspectiva. Y lo primero que quisiera hacer es definir lo que significa la palabra perspectiva. Y la palabra perspectiva significa la manera en cómo vemos o percibimos las cosas. Y para entenderlo un poquito mejor, para mí la perspectiva es como usar lentes, ¿verdad? Es como el medio entre mi vista y lo que está en lo exterior, ¿verdad? Eso es la perspectiva, es el medio, la manera en cómo yo percibo las cosas, ¿verdad? Para los que usamos lentes, los que somos 4 ojos, que nacimos con ese defecto de fábrica, tomar café, usar la mascarilla, caminar debajo del agua, es todo un caso. ¿Por qué? Porque cuando uno va caminando en medio aguacero, se le empañan los lentes. ¿Quiénes de los que usan lentes aquí se le han empañado los lentes? Levánteme la mano. A todos. El que no, dígame, pásenme el secreto, porque nos pasa a todos. Y es horrible. Si hay algo por lo cual yo quiero que la pandemia ya se acabe, es porque quiero dejar de usar mascarilla y dejar que se me empañen los lentes, porque es feo. Ahora, imaginémonos que vamos a andar con los lentes empañados todo el día. Probablemente si yo ando con los lentes empañados, yo me voy a tropezar, me voy a caer y hasta me puedo causar heridas, ¿cierto? Igualmente pasa con nuestra perspectiva en la vida. A veces nuestra perspectiva se empaña y no podemos ver las cosas con claridad o como realmente son. Y entonces necesitamos que Dios venga y limpie nuestra perspectiva para que entonces podamos ver las cosas de la manera en como Él quiere que las veamos y podamos realmente vivir la vida que Él quiere que vivamos. Si nuestra perspectiva está empañada, entonces probablemente nos vamos a tropezar, nos vamos a caer y vamos a cometer muchos errores que nos pueden causar heridas. Por eso hoy yo quiero hablarles acerca de los 2 tipos de perspectiva que podemos tener nosotros en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones. 2 tipos de perspectiva. Y para eso quiero que me acompañen a Juan 11. Y aquí vamos a leer una historia que yo sé que tal vez muchos conocen, pero que nos va a dar luz de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones en esta mañana. Juan 11, el versículo 1, me dice amén cuando ya lo tiene por ahí. Buenísimo. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? La gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Vamos a pasar al versículo 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro se había muerto. Al principio de la historia apenas le mandaron a decir a Jesús, Señor, Lázaro está enfermo. Aquí ya habían pasado 4 días de que Lázaro se había muerto. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará.
Presten atención a esta conversación que tienen ahí Jesús y Marta. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dice ella, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y aquí yo me topo con el primer tipo de perspectiva que podemos tener en la vida, y es una perspectiva natural. Una perspectiva natural. Y esta es la perspectiva con la cual todos tenemos por default, predeterminadamente. Esta es la perspectiva que vamos a utilizar en la mayoría de situaciones, y es la que se va a poner en acción cuando nosotros estemos pasando por dificultades. Una perspectiva natural. Y esto era lo que estaba pasando con Marta en ese momento. Y quiero que nos pongamos un momento en los zapatos de Marta, porque Marta acababa de perder a su hermano. Y tras de eso, Jesús duró 4 días en llegar a donde estaba el hermano. Entonces, emocionalmente, Marta estaba afectada y estaba pasando por una situación bastante complicada, bastante difícil. Y entonces aparece Jesús, y cuando aparece Jesús, ella le dice, Señor, si hubiera estado usted aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y pasa algo en medio de esta conversación y se deja ver algo que está sucediendo en el corazón de Marta en ese momento. Porque el Señor le dice, su hermano va a resucitar. Y ella le dice, sí, yo sé, pero en el día postrero. El Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Cree esto? Y ella le dice, yo creo que usted es el Cristo. No sé si ustedes notan, pero hay cierta duda en las respuestas de Marta. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva natural. Satanás se aprovecha para sembrar duda en el corazón, ¿verdad? Y no solo duda, sino que nos hace desconfiar de Dios y de sus palabras. Porque eso era lo que estaba pasando acá. El Señor Jesús le está diciendo a Marta que iba a hacer algo y ella no terminaba de creerle 100%. Porque cuando nosotros dudamos de Dios, dudamos de lo que es capaz de hacer. Y eso es un problema por sí solo. Entonces vea qué peligroso es caminar bajo la perspectiva natural. Porque cuando yo camino bajo la perspectiva natural, es más fácil creer las mentiras de Satanás. Es más fácil creer todo lo que Satanás dice acerca de nosotros. Y Dios no quiere que nosotros caminemos en este tipo de perspectiva, viendo las cosas desde este lente. ¿Por qué? Porque desconfiar de Dios nos puede llevar a problemas mucho más profundos. ¿Como cuáles, Yosimar? Bueno, podemos caer en algo que se llama depresión. ¿A quién no le ha pasado que hace cuentas, verdad? Y no le alcanza. Y entonces uno se va al cuarto triste y dice, no, Señor, no me va a alcanzar, no tengo para comer, no tengo para comprar tales cosas, ¿verdad? Porque naturalmente eso nos pasa. Nos podemos deprimir, pero cuando nos deprimimos, lo que estamos dejando en evidencia es que quizás no confiamos en Dios, no estamos confiando en Dios. Y entonces nos encerramos en el cuarto, ¿verdad? En posición fetal, ahí, tristes. Y ese no es el plan de Dios. Otra de las cosas que pueden suceder es que podemos caer en algo que se llama mentalidad de víctima. ¿Y qué es mentalidad de víctima? Bueno, es creer todas las cosas negativas que yo pienso acerca de mí y hasta a veces que Satanás dice de mí. Entonces, no sé, el que nació para macetera del patio no pasa, ¿verdad? Yo nunca voy a salir de este pecado, yo nunca voy a salir de esta situación de pobreza, de esta situación económica, yo siempre voy a deber, ¿verdad? Y entonces nos creemos todas las mentiras y empezamos a pensar de esta manera de pobrecito yo, ¿verdad? Y entonces nos encerramos ahí, no nos esforzamos, no trabajamos para salir de la situación, sino que nos conformamos a esa situación. Y eso no es lo que Dios quiere tampoco, porque su palabra dice
que somos más que ¿qué? Más que vencedores por aquel que nos amó. Dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Dice, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Dios no quiere que su iglesia viva pensando que siempre va a vivir en pobreza, que siempre va a vivir en destrucción, siempre va a vivir en debilidad, derrotado, porque Dios nos creó para que estemos en victoria. Pero si nosotros desconfiamos de Dios, podemos llegar a pensar, pobrecito yo. Y esa es otra de las evidencias. Ahora, lo peor que puede suceder cuando nosotros desconfiamos de Dios es que nos apartemos de Él. Porque existen situaciones difíciles en nuestra vida, tan difíciles que tienen el potencial para apartarnos de Dios. Entonces, cuando yo veo las cosas desde la perspectiva natural, los problemas, las situaciones difíciles, yo lo veo solo desde lo natural, lo que está sucediendo a mi alrededor, la situación, y me enfoco solo en la situación. Es probable que yo desconfíe de Dios. Y cuando desconfío de Dios suceden estas otras cosas, depresión, mentalidad de víctima, me puedo apartar de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa puede suceder cuando yo veo las cosas desde la perspectiva natural? Me llama la atención porque Marta era alguien que conocía a Jesús. Marta y María conocían a Jesús, hablaban con Jesús, escuchaban acerca de Jesús y estaban con Jesús. Y hasta las respuestas de Marta demostraban cierta confianza en Jesús, pero sus acciones, sus respuestas demostraban lo contrario. Eso pasa cuando yo camino solo desde la perspectiva natural. Yo conozco quién es Jesús, escucho acerca de Jesús, pero mis acciones demuestran que realmente yo a veces no confío en las palabras de Jesús. ¿Cómo es esto? Bueno, hace 4 meses yo me casé con esta mujer hermosa que está aquí acompañándome hoy, y antes de eso yo pasé por un proceso muy difícil, muy complicado, que era el proceso previo a la boda, de hacer cuentas, ¿verdad? De pasar ahí metido en la computadora, ajustando números y todo el asunto. Y realmente cuando uno se casa se da cuenta que uno no tiene nada, que uno vivía de las cosas que tenía la mamá, ¿verdad? Que las cosas no eran de uno, sino de la mamá. Y yo me acuerdo que yo me sentaba en la computadora y empezaba a hacer cuentas, ¿verdad? Con mi salario, todo el asunto, los gastos, ¿verdad? Que tengo que pagar esto, lo otro, que las flores, que tengo que pagar el fotógrafo, que el lugar. Para no cansarlos con el cuento, siempre que yo hacía cuentas terminaba en rojo. Y yo decía, no me va a alcanzar, no me alcanza ni para un confite. Entonces, como yo soy cristiano, como yo escucho de Jesús, como vengo todos los domingos a la iglesia, me metía al cuarto y activaba el modo pentecostal. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo tu palabra que dice, Señor, que tú proveerás todas las cosas conforme a tus riquezas en gloria. Señor, tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Y entonces yo empezaba ahí, poderoso, una oración ferviente. Salía del cuarto y adivinen qué hacía. Me sentaba en la computadora y seguía haciendo cuentas. Y seguía afanándome, seguía frustrándome, seguía triste porque no me alcanzaba. Entonces yo era alguien que conocía de Jesús, que escuchaba de Jesús, pero mis acciones demostraban desconfianza. No sé si les ha pasado, pero a veces somos así, llegamos, oramos a Dios, le ponemos una situación en manos al Señor. Señor, esto que está sucediendo, yo te lo pongo en tus manos, glorifícate. Y uno sigue pensando, uno sigue sin dormir, uno sigue sin poder descansar, porque realmente uno no está confiando en Dios. Sigue confiando en lo que uno puede lograr y en lo que puede hacer. Y cuando yo confío en lo que yo puedo hacer, no soy capaz de ver lo que Dios puede hacer. Eso apúntelo por ahí. Cuando yo confío solo en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr, soy incapaz de ver lo que Dios quiere hacer. Estoy caminando bajo una perspectiva natural. Estoy viendo mis debilidades, estoy viendo las cosas que puedo alcanzar, que puedo lograr, que puedo comprar. Y entonces le cerramos la puerta a la sobrenaturalidad de Dios, porque en lo que yo soy incapaz, Dios es todopoderoso.
Vivir bajo la perspectiva natural nos hace desconfiar de Dios. Ahora, leamos aquí otra de las conversaciones que tienen Jesús. Esta vez es con María, la hermana de Marta, que fue la que enjugó los pies de Jesús en una ocasión. Y dice el versículo 32, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde la pusisteis? Dijo el Señor, ven y ve. Ahora el versículo 35 dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro muriera? Y yo veo acá otra cosa. Hay dos teorías de lo que está sucediendo acá. Se cree que Jesús llora porque vio la situación, ¿verdad? Y le conmovió y entonces él sintió empatía y entonces él también lloró. La otra teoría es que Jesús llora al ver la incredulidad que había alrededor, incluso de aquella que había estado ante sus pies llorando y adorándolo y enjugando con perfume, ¿verdad? En aquella ocasión. Esa es la otra teoría, dice que Jesús llora al ver la incredulidad. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando nosotros desconfiamos de Dios? A Dios le duele en su corazón, porque Dios es nuestro Padre. Y díganme los que son padres acá, si no les dolería que en una ocasión llegue su hijo o su hija y le diga, papi, yo creo que mañana no tenemos para comer, la cosa está fea y no tenemos para comer mañana. Yo creo que usted no me puede proveer, yo creo que usted no me puede dar. ¿Cierto o no? Los que son papás, que le dolería en su corazón. Eso pasa con Dios cuando nosotros desconfiamos de Dios, cuando a través de nuestras acciones nosotros demostramos que no confiamos en Él. A Dios le duele en su corazón, porque Él es nuestro papá, el que prometió estar con nosotros, el que dijo que no nos iba a desamparar ni nos iba a abandonar. Pero cuando desconfiamos de Dios, entonces Dios llora. Él dice, mi hijo no está confiando en mí. Y yo no sé si a usted eso le puede quebrantar, pero cuando yo leía esto, yo decía, Señor, perdóname por las veces en que he lastimado tu corazón con mi desconfianza. Cuando nosotros caminamos bajo la perspectiva natural, desconfiamos de Dios, nos deprimimos, nos frustramos. Y no solo eso, sino que también lastimamos el corazón de Dios. Entonces, caminar bajo la perspectiva natural no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que andemos viendo los problemas, las situaciones solo bajo lo que vemos nada más así, tangiblemente, sino que Dios quiere que veamos de otra manera. Y ese es el segundo punto, ya lo vamos a leer, vamos a terminar de leer la historia. Dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, ya está hediondo, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice, ataba las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Y aquí, en esta historia completa, yo veo otro tipo de perspectiva, que es el tipo de perspectiva que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, y es una perspectiva de fe, una perspectiva de fe. Y en todas las respuestas que Jesús le da a Marta y María, el Señor estaba tratando de cambiarle su perspectiva natural por una diferente, que era una perspectiva de fe. Y entonces, lo primero que yo veo acá
es que Jesús le recuerda a Marta lo que le había dicho antes cuando envió un mensajero y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque Dios quiere que nosotros, su iglesia, aprendamos a despreciar la duda, ¿verdad? A despreciar la tristeza, a despreciar el dolor, y que podamos ver más allá y creer que Él puede transformar las cosas, puede cambiar las situaciones, que si creemos vamos a ver la gloria de Dios. Entonces Jesús le dice eso a Marta, porque Jesús quiere que realmente nosotros seamos gente de fe, gente que ve las cosas desde otro ámbito, ¿verdad? Pero nos cuesta muchísimo, es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil para mí predicarlo que aplicarlo, porque cierto o no que las situaciones a veces son tan abrumadoras que nos es difícil confiar en Dios, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros, a pesar de la situación, aprendamos a restarle valor, que eso significa menospreciar. No quiere decir que la situación dejó de ser dolorosa, no quiere decir que la situación dejó de ser difícil o el problema dejó de existir, sino que nosotros entendemos que hay alguien por encima de esa situación, de ese problema, de esa debilidad, y cuando nosotros creemos, entonces vemos la gloria de Dios. Dios quiere que aprendamos a menospreciar las temporadas, las circunstancias difíciles, ¿verdad? Y me encanta algo que Jesús le dice en el versículo 25, porque Él le dice a Marta: yo soy resurrección y vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque aquellos que tienen fe entienden que aunque haya destrucción, que aunque haya muerte alrededor, aunque todo parezca que se va por los suelos, Dios es capaz de hacer algo nuevo, Dios es capaz de construir. Y yo creo que estoy enfrente de una iglesia que tal vez está pasando por momentos de dificultad, que está pasando por momentos donde tal vez siente que todo está destruido, pero creo que esta iglesia también cree que Dios puede hacer de la nada todo, que Dios es capaz de reconstruir, que Dios en medio de la destrucción está construyendo, está edificando. Amén. Porque ese es nuestro Dios. Dice que es capaz de hacer de la muerte vida. Hay vidas espirituales aquí que parecen muertas, pero que Dios las va a revivir. Hay, vamos a ver, crisis económicas aquí que parecen que no tienen salida, pero Dios las va a restaurar. Hay problemas, no sé, familiares, hay problemas personales que parecen que no tienen solución, pero Dios las va a solucionar. Porque eso es tener fe, ver las cosas que no son como si fuesen. Y esa es la manera en como Dios quiere que nosotros caminemos. Y quiero juntar esta historia con otra historia que está en Hechos 16:16. No lo voy a leer porque no quiero extenderme demasiado, pero apúntelo por ahí, usted lo puede estudiar. Dicen que hay unos hombres de Dios, Pablo y Silas, que son usados siempre. Dicen que son encarcelados y ellos hacen algo loquísimo. Porque en medio de la cárcel ellos empiezan a adorar y a alabar a Dios. Y entonces dice que viene un estruendo, un temblor, se abren las cárceles, ellos no se escapan, sino que predican, y entonces el carcelero y su familia se convierten. Y quiero rescatar varias cosas de esta historia porque son personas de fe. Y hay un par de cosas que nos ayudan a nosotros a ajustar nuestra perspectiva. Y una de ellas es la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración nos ayudan a nosotros a ajustar nuestra perspectiva natural con la perspectiva del cielo. Cuando yo veo a Dios y digo: Señor, tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú eres mi bandera, tú eres mi refugio, mi estandarte, tú eres mi roca, tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Señor, yo creo que tú estás por encima de todo, tú creaste todas las cosas, tú eres Jehová de los ejércitos. Cuando yo adoro a Dios y levanto a Dios por encima de las circunstancias, entonces mi lente se limpia y yo estoy poniendo mi perspectiva del lado de Dios, y las cosas que parecían gigantes, grandes, se vuelven chiquititas frente a un Dios tan grande que tenemos, por medio de la alabanza y la adoración.
Y cuando somos gente de alabanza y de adoración, milagros suceden. Como pasó en esa historia, se abrieron las cárceles. Porque cuando yo en medio de la circunstancia difícil tengo fe para levantar a Dios, eso mueve la mano de Dios y se producen milagros a mi alrededor. Las cosas que parecían que no iban a cambiar, empiezan a cambiar. Y empieza a venir dinero donde no sabíamos, ¿verdad? Hace poco me contaba un discípulo que tenía una deuda con el BAC. Yo tengo un problema personal con el BAC, ¿verdad? Perdón. Pero dice que tenía una deuda como de 2 millones de colones, creo que fue lo que me dijo. Y dice que él estaba cargadísimo y decía: Señor, no, pues ¿cómo voy a hacer para pagar eso? Si yo no gano tanto, ¿verdad? No tengo ni para pagarlo, no puedo ni llegar a un arreglo de pago porque lo que me están pidiendo es mucho, no sé qué, ¿verdad? La cosa es que dice que él dijo: Señor, bueno, yo voy a seguir trabajando, me voy a seguir esforzando y voy a pagar lo que pueda. La cosa es que dice que eso pasó al principio del mes. Cuando él llega al final de mes a pagar la tarjeta, dice que le dicen la gente del banco: mira, fulanito, es que no tenés saldos pendientes, no tiene nada que pagar. Dígame si eso no es algo milagroso. Dígame si eso tiene explicación. Porque Dios respalda la fe de aquellos que creen. Aunque no tengan nada, aunque haya destrucción, Dios se glorifica. Porque cuando alabamos a Dios y lo ponemos por encima, Dios cuida de nosotros. Amén. Todos los héroes de la fe tuvieron en común que en quien creían era mayor que lo que estaba pasando. Su fe era mayor que la situación. Por eso yo estoy aquí, iglesia, delante de ustedes, un jovencito de 27 años, frente a personas que tal vez tienen mucha escuela que enseñarme, pero que yo a mis 27 años he entendido que confiar en Dios es la mejor inversión. No es invertir en los bancos, no es invertir en la bolsa, no es tal vez ahorrar la mejor inversión, que es algo bueno. La mejor inversión es confiar en Dios. Porque cuando yo deposito mi confianza en Dios, todo lo demás tiene solución. Pero si yo no tengo esperanza, si yo no tengo en quién confiar, que es cuando vemos las cosas solo desde nuestra perspectiva natural, no hay esperanza, no hay solución, hay depresión, hay tristeza. Quiero terminar con esto. Dice, pasaje que tenemos como frase cliché, dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto a veces se lo recetamos, ¿verdad? Es la acetaminofén de los cristianos. A todo el que llega con problemas, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero realmente lo entendemos, ¿verdad? Realmente es algo que vive en nosotros. Porque yo entendía esto cuando yo estaba pasando por dificultades. Y es que literalmente lo que está diciendo aquí es que hay problemas familiares aquí, hay deudas por acá, hay problemas, pecados personales por acá, hay cosas difíciles sucediendo a mi alrededor. Pero dice este versículo que Dios agarra todo esto y lo une y dice: ahora sí, sírvanle a Yosimar, háganlo crecer, potencienlo, sírvanle como un trampolín, hagan que tenga mayor fe, hagan que crezca, hagan que sea mejor, hagan que confíen más en mí. Porque los que aman a Dios, Dios utiliza todas las cosas para su gloria, para que crezcamos, para que Él se glorifique, para que Él viva en nosotros. Eso es impresionante. ¿Qué fue lo que le pasó a mi discípulo? Las cosas que parecían que no tenían solución terminaron sirviéndole. Es capaz y hasta tenía un saldillo ahí de positivos que ni sabía, porque así es Dios. Cuando no tenemos, Él nos da hasta de sobra. Quiero terminar ahora sí con este pasaje. Dice 2 Corintios 4:16, Pablo dice: por lo tanto, no nos desanimamos, porque aunque por fuera nos estamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día.
porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo aprendió a confiar en Dios de tal manera que llegó a ver todas las cosas difíciles como algo insignificante, y entendió que era algo temporal y que eso iba a causar en él una gloria más excelsa y eterna. Y por eso hoy yo estoy enfrente de ustedes declarando que lo que estás pasando es insignificante, es temporal y causará en ti una gloria más insignificante y eterna. Ya no caminarás viendo las cosas que se ven, sino que caminarás viendo al invisible. Tu confianza estará puesta en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos? Porque hoy Dios acá nos ha estado hablando de los dos tipos de perspectiva que podemos tener en nuestra vida. Una perspectiva natural que nos lleva a desconfiar de Él, que propicia que Satanás se aproveche, que hace que el desánimo, la tristeza, la frustración nos controlen y hacen que nos olvidemos de que Dios prometió estar con nosotros. Pero también hoy el Señor nos habló que podemos decidir tener una perspectiva de fe para poder ver más allá de las circunstancias y poder menospreciar las cosas difíciles y poder ver su gloria. Hoy hay personas aquí que efectivamente han estado caminando bajo la perspectiva natural, que han dudado de Dios en medio de la circunstancia, que han perdido la fe y hasta se han sentido abandonadas por Dios. Hay personas aquí en depresión por la situación que están pasando y sienten que no tienen solución, que no tienen salida. Pero hoy el Señor te dice: lo que estás pasando no es para muerte, es para mi gloria. No es para destrucción, no es para que te deprimas, no es para que te destruyas. Es para mi gloria, es para construirte, es para que veas mi favor, es para que me veas actuar, es para que tú pongas tu mirada en mí. ¿Qué te parece si hoy le pides perdón al Señor y le dices: Señor, perdóname por las veces que yo he dudado de ti, que he caminado viendo las cosas desde el ámbito natural? Señor, perdóname por las veces en que las circunstancias me han abrumado a tal punto en que he llegado a caer en tristeza, a tal punto en que he caído en insomnio, no he podido descansar. Perdóname por las veces en que he orado a ti, te he pedido consuelo, te he pedido ayuda y me sigo preocupando, me sigo afanando. Perdóname, Señor, yo necesito que me ayudes a caminar por fe y no por vista, que pueda ver las cosas que me pasan a mi alrededor como instrumentos que tú vas a utilizar para seguir formándome, para seguir construyéndome, para seguir acercándome a ti, para seguir pareciéndome más a ti, que pueda ver las cosas con esperanza, que pueda ver las cosas desde tu ámbito, que pueda verte a ti por encima de la situación, que pueda adorarte, que pueda levantarte en medio de las situaciones difíciles, y que porque yo haga eso tú te glorifiques, tú te muestres. ¿Qué te parece si hoy le dices: Señor, hoy yo te pongo por encima de lo que estoy pasando? Tú eres más grande, y esto que está sucediendo causará en mí una gloria más eterna y más excelsa. Mientras usted sigue orando y hablando con Dios, me gustaría dirigirme a aquellos que nos visitan por primera vez.
Puede que estés aquí porque te invitaron, puede que nos estés viendo por medio de las redes sociales. Piensas que estés acá por casualidad, pero no es así. No estás aquí por casualidad. Dios tiene un plan maravilloso para tu día, para tu vida. Y hay algo que nos impide vivir en ese plan que se llama pecado. Porque todos hemos pecado delante de Dios, hemos mentido, hemos robado, hemos hecho cosas que desagradan a Dios. Y eso nos separa de Dios. Y lo peligroso de eso es que cuando yo vivo en pecado, hay un destino que se llama infierno. Y Dios no creó el infierno para el hombre. Por eso apareció Jesucristo, para librarnos de la condenación del pecado y del infierno, para darnos una vida nueva. La Biblia dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Dios quiere que tengas una vida y vida en abundancia. Dios quiere que cambies tu manera de ser, y Dios quiere darte esperanza. Por eso, si estás aquí y quieres aceptar al Señor en tu corazón y dices: yo quiero cambiar mi vida, ya no quiero seguir así, hoy es el día de tu salvación. ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo, solo reconocer que el Señor es tu Señor, es tu Salvador, y Él te va a ayudar a cambiar tu manera de caminar. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, yo quiero que hagas una oración conmigo y repita después de mí: Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero también reconozco, Señor, que tú eres mi único Señor y mi único Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, no lo borres nunca. También te pido que me des a tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir y caminar de acuerdo a lo que tú planeaste para mí. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.